Y hemos invitado precisamente al coordinador de asesores y al vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, pues para que le informe a usted de estos avances de las investigaciones y también preguntarle, Ulises, si están torturando a usted a los testigos para que incriminen a los implicados en este esquema. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio. Por supuesto que no solamente negamos cualquier acto de tortura, sino que además cuando hay denuncias de acto de tortura, nosotros los perseguimos. De hecho, te quiero decir que recientemente hemos tenido, como parte del trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, ya datos de prueba consistentes en la aplicación de un protocolo que es el de Estambul, en donde se puede demostrar si una persona ha sido víctima de tortura. No es suficiente la declaración, se hacen una serie de pruebas, se generan también dictámenes al respecto y con esto se emite al final, digamos, una valoración en la imputación a quienes están siendo señalados de tortura para que se les juzgue en esos términos. Es un tema serio que requiere de hablarlo con toda la seriedad que ello implica y por supuesto que nosotros no hemos realizado ningún acto tendiente a ello. Quisiera decirles, Alejandro, Álvaro, auditorio, que nosotros trabajamos sobre la base de la denuncia y lo que hemos presentado ante la opinión pública es la denuncia de una persona que fue víctima de autoridades en la alcaldía Benito Juárez para la construcción de un desarrollo. Y con base en esta información hemos nosotros presentado a la sociedad lo que ya veníamos trabajando como un esquema, una lógica de operación desde la propia alcaldía para hacerse de recursos y de bienes. Y lo decimos porque ya antes de que presentara la persona que ha estado generando esta información y que les hemos dado en las recientes entregas, teníamos una investigación que nos había dado clara orientación, la información que teníamos de cómo estaban operando el director general de Obras y Servicios, el director jurídico, lo hemos platicado aquí en su programa, y que una vez que lo demostramos pudimos además obtener órdenes de aprehensión. Hoy tenemos sujetos a proceso y algunos de ellos en prisión justificada a más de 12 servidores públicos, exfuncionarios de esta alcaldía. Y ahora lo que hemos estado haciendo es mostrar cómo era este sistema de operación. Quiero tener la oportunidad de compartirte, pero que ustedes también lo valoren, algunos datos que nos dan estos elementos. El empresario ha señalado puntualmente que a él se le solicitó la realización de trabajos para realizar reconstrucción, remodelación, apuntalamiento de un edificio oficial, un edificio de la alcaldía, y realizó los trabajos sin que le fueran devengados en los términos en que habían sido contratados, sino que le dio toda la facturación, los avances de obra, los trabajos a otras empresas que fueron las que finalmente cobraron, y que el monto total de la operación, cerca de los 25 millones de pesos, fueron cobrados para estas empresas, no para la que la hizo el desarrollo, es decir, hubo una simulación y hubo un precio por encima de lo que ellos habían pactado. El total de los trabajos realizados fue de 15 millones, lo pagado por la Ciudad de México a esta obra fue de 25 millones, es decir, hay 10 millones que están ahí. Y esto ha sido motivo, y lo queremos también dejar muy claro, de investigación de esas empresas, Álvaro, Alejandro. Y decimos de estas empresas porque lo que nos podemos encontrar es con el tipo de operaciones que se supone están con recursos de procedencia ilícita, toda vez que no son resultado de un trabajo lícito, es decir, no estaban obteniendo ese recurso de manera legal, sino era una simulación. Y además, como empresas debieron haberlo, digamos, presentado sus declaraciones ante Hacienda, haber cubierto los datos concretos, su nómina, etcétera. Y te digo que estamos haciendo una investigación a fondo, una investigación que seguramente va a arrojar datos, y vamos a ver las responsabilidades. El empresario ha señalado a servidores públicos puntualmente. Nosotros no lo estamos haciendo aún como fiscalía. Será una cosa que determinará el propio trabajo, pero hay
aquí un elemento muy importante de divulgación. Hay quien aprovechó, o existen personas que aprovecharon el cargo y la forma en que se trabaja el sistema, en que permite dar permisos, otorgar alguna orientación, generar algunas facilidades a cambio de prebendas, a cambio de dineros. Y esto también se demuestra con el otro hecho, en donde en una simulación, tal y como lo narra el empresario, se solicitó la contratación de una empresa para que se pudieran comprar 2 departamentos, estos departamentos que, como conoce el público, son de un conjunto que tienen un valor pues muy por encima del promedio. Estamos hablando de departamentos de lujo que tienen un costo que puede oscilar entre los 6 y los 8 millones de pesos, y que estas personas pagaron por debajo del precio, pero que además lo hicieron sobre el esquema en el que se contrataba también servicios de una empresa que nunca realizó y que sirvieron para el pago. Y esto se demuestra también con una forma, digamos, revolvente. Le pagan a la empresa y esta regresa un monto similar a los otros, donde se va, digamos, dejando ya el pago del departamento, cosa que no hizo. Termino diciéndoles que ya ha sido motivo hoy de una acción también aprobada por juez para llevar a cabo los cateos en los respectivos departamentos que estaban señalados, con lo cual haremos además una intervención como autoridad, como lo sabe el público y ustedes. No podemos hacerlo sin una plena justificación, ni el juez otorgaría un acto de molestia sin todos los elementos, y esto es lo que ha ocurrido hoy. No hay política en esto, hay legalidad, hay acción jurídica, hay respuesta a una demanda ciudadana, y eso es lo que hemos estado haciendo. Por eso quisiera decirles que seguiremos trabajando. Hay otros actores más de carácter empresarial que puedan estar involucrados, además de esto que he señalado, y estaremos dando vista también a la Fiscalía General de la República en breve en el desglose que se hará por lo que pueda ser los posibles delitos de carácter federal, como son estos que he señalado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como delitos fiscales señalados por las propias empresas. Eso es lo que quisiera presentar de avance, y en un momento les facilito estos datos. A sus órdenes. Sí, porque es una actualización, en efecto, de en qué momento se encuentran ahora mismo las investigaciones. Estos departamentos que se están interviniendo ahora, le pregunto, Ulises, ¿están vinculados a cuál de los casos? Y esto me lleva a otra pregunta. Si yo hubiera estado los últimos 4 años y medio fuera de México y llego a este país, prendo la televisión y escucho la conferencia que dieron hoy todos los líderes de la oposición, porque ahora sí es literal, son todos los líderes de la oposición, salen en defensa de estos individuos, pues yo diría, caray, pues ¿qué está pasando con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México? En respuesta a eso, a mí que acabo de llegar después de estar 4 años y medio fuera de México y no he prendido más que hasta ahora la televisión, ¿cuántas personas han sido declaradas? ¿Cuántos calculan que han sido involucrados en este caso? ¿Cuántos vecinos han presentado su testimonio? ¿Y hasta dónde llega su cálculo de personas afectadas por esta presunta corrupción del que usted no puede decirlo, pero yo lo digo y además con gusto, del cártel inmobiliario? Para dar un panorama general y pues decir, pues esto es producto de un montón de investigaciones y de mucha gente declarada, Ulises. Mira, no tengo el dato preciso de todas las personas, pero te puedo decir que andaremos hablando por lo menos de un centenar de los que han sido ya los que han declarado como testigos o afectados. Te quiero decir que estamos hablando al menos de 130 o más inmuebles que están detectados claramente que de forma irregular estuvieron operando. El dato más reciente y que nos ha llamado muchísimo la atención y que comentaba
en la última sesión que tuvimos contigo, Álvaro, lo recordarás. Sí, es el caso sí. de esta persona, desarrollador, que se hizo pasar como ingeniero sin tener la cédula profesional, que se ostentaba como director responsable de obra sin tampoco contar con la documentación respectiva de que tuviera esa atribución jurídica. Tú sabes que es una patente con la cual se puede operar, ¿no? Cualquier ingeniero es director responsable de obra y es el responsable además de la situación estructural de un inmueble de estas dimensiones como es un edificio. Y el señor además tenía autorizados únicamente 11 departamentos y construyó 55, es decir, 44 más, y todo bajo el auspicio del director general responsable, el director de obras, que como saben está también sujeto a proceso. Ahora, ¿cuál es el daño? Como lo has preguntado, Alejandro, pues yo digo que en términos del cálculo de dinero sin duda es enorme por las afectaciones a los que estaban en los periodos de los costados, como a lo que se dejó de pagar a la ciudad, como al impacto urbano que genera tener una zona que estaba restringida para un número de pisos y ahora tener muchos más habitantes, los servicios, quizás el cálculo ya formal pueda ser de varios cientos de millones tal vez. Pero quizá lo más indignante, diría yo, y lo que más molesta es que a pesar de conocer los riesgos que esto representaba, hubiera habido la colusión de autoridades para tolerar semejantes prácticas. Hoy este edificio también está intervenido por razones obvias de que tiene que haber una investigación en cuanto a lo que conocemos como seguridad estructural. Si esta persona que se ostentaba no tenía los conocimientos, ¿qué le podemos decir a los vecinos si están en un lugar donde la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial ya en su momento había pedido de forma reiterada a la alcaldía que derribara, que demoliera los pisos excedentes de ese lugar? Imagínense ustedes nada más el nivel, llamémosle, de irresponsabilidad mínimamente y lo que pueda impactar. Ahora, en el caso de los departamentos que le estaba yo comentando, son algunos que están en el City Tower, los de ahorita, tiene que ver con estos que ya han sido señalados y que están en proceso de investigación, y hay además otros en otros inmuebles. Como ustedes saben y lo hemos comentado, hubo esta, digamos, forma de transacción en la que se iban haciendo de bienes, ya fuera simulando el pago, ya fuera estructurando. Entonces tenemos un edificio donde hay 4 departamentos que estamos interviniendo, estos que son muchos más los departamentos, ahora son 3, ya tenemos 2 adicionales y seguiremos trabajando. Existe además la posibilidad de que muchas de estas operaciones que ahora mismo les estamos platicando se hayan repetido en otros inmuebles. Hemos de hecho solicitado ya la investigación también, porque no son una, sino que fue por eso lo hemos reiterado, el modus operandi, esta forma de trabajar que lo fueron perfeccionando. Empresas que hacen el papel de compra o de construcción, que en realidad no realizan una actividad de esa naturaleza, la realizan los que sí se dedican a la construcción, a cambio de obtener permisos, de elevar el número de departamentos y después a partir de ello venderlos y cobrar lo que ahora los que estaban en la alcaldía les estaban solicitando. Hemos también igualmente identificado que existen personas que hicieron operaciones financieras de importantes volúmenes de recursos que también igualmente van a darnos, digamos, una luz sobre a dónde iba todo este recurso, porque no solamente eran bienes, sino eran operaciones. Quiero decirles que algunas empresas que nosotros ya hemos detectado había la intención de extinguirlas en el sistema. Ustedes saben, hay momentos en que se pueden declarar en quiebra y resulta interesante que quieran, digamos, acabar con la historia de una empresa cuando esta está resultando exitosa, ha tenido contratos a lo largo del año y pues claro, están haciendo eso para ir cubriendo, llamémosle así, las propias huellas. Crean empresas, borrarlas, les dan forma, o sea, borrar los historiales. O sea, es correcto, Alejandro. Desaparecer empresas que utilizaron para ciertas actividades corruptas, desaparecerlas, quebrarlas cuando están bollantes, con el interés de borrar la posibilidad de que ustedes las persigan.
De hecho, uno de los detalles interesantes que hemos observado ahora es que algunas de estas mismas empresas se quedaron con los departamentos. Esta fue una forma en la que, digamos, cubrieron que no aparecieran los nombres de los posibles beneficiarios directos. Y lo digo claramente, evitar que apareciera el nombre a la hora de las declaraciones patrimoniales de uno de los servidores públicos más connotados, digamos, el que ocupara la jefatura delegacional, pues resultaba propicio. ¿Cómo mantener entonces el bien? Pues a través de una empresa en la cual se quedaba la empresa como propietaria de ese bien y luego lo transfería o lo arrendaba o de alguna manera hacía usufructo del mismo. Si ustedes observan, estamos hablando de una investigación que ha abordado de manera transversal tanto los temas financieros como los temas propios de la administración pública, pero también ya ha tocado de manera central el tema de las bienes raíces en esta ciudad y la forma en que también ha tenido una especulación importante. O sea, el crecimiento, por ejemplo, en este periodo, alguna vez hacía la pregunta, yo creo que también igualmente lo conversábamos con ustedes, ¿por qué más la concentración en Benito Juárez? Bueno, hay una explicación adicional a las facilidades. Tiene que ver con este impulso que genera pues ganancias o plusvalor a lo que estás construyendo. Y entonces, por supuesto, que hay facilidades, capacidades, y entonces puedes ir, asociarte, obtener beneficios, y entonces ya tienes un mayor. ¿Cuánto de todo esto? Pues va a depender en mucho de quizás al final hagamos el balance, Álvaro, Alejandro, pero lo que sí les puedo decir también va a depender mucho de que los ciudadanos se acerquen y nos sigan dando información, que solamente ellos y el valor que les estén dando a este tema lo consideren. Me refiero a la seguridad, certidumbre jurídica que debes de tener sobre tu bien. Algunas personas todavía están pagando su hipoteca y va a ser muy lamentable que al final, por ejemplo, encuentren con que pagaron algo que no existe o que estaba mal y que fue una trampa que se hizo tal vez entre el notario y otros. Es importante decirles que se puedan acercar, que nos puedan auxiliar, porque nosotros finalmente trabajamos fundamental y principalmente con la denuncia ciudadana, porque es nuestra labor, es nuestra obligación constitucional, pero también es la protección del derecho de los ciudadanos. Así que puede ser que ellos digan, no sé si soy víctima de un delito, pero quiero conocer qué está pasando. Nosotros les sugerimos acérquese y podemos encontrar alguna forma de clarificar esta situación. Sin duda, pues la labor ciudadana es fundamental para que puedan fortalecerse hipótesis o dar con otro tipo de actos ilegales, indebidos, actos de corrupción. Ulises, quisiera yo preguntarle también sobre la reacción del coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero, en particular sobre usted. Métete conmigo, lo reta. Esta expresión obedece a que usted lo señaló también como parte de este esquema y de manera particular por un departamento que está asociado a su suegro. Fíjese que quiero decirle que nosotros, Álvaro, y lo saben, reaccionamos sobre la base del criterio jurídico y de la protección a los ciudadanos y particularmente a las personas que han sido víctimas de algún delito. No personalizamos, aunque podemos decir tampoco somos ajenos al dolor humano. Sería de verdad algo incorrecto suponer que somos como personas que estamos ajenas a la situación que se vive cuando alguien sufre un delito, pero no actuamos sobre la base de las emociones. No trabajamos por la venganza ni por la satisfacción de una persona que se siente ofendida, agraviada en contra de otro. Lo hacemos con base en lo que nos plantea la norma. El día que presentamos la información del empresario, él es el que señala de manera puntual que recibió una solicitud para mejorar un precio o disminuir el precio de un bien, de un departamento que sería destinado para un familiar del diputado. Nosotros no lo decimos. ¿Está formando parte de la investigación? Sí.
es algo que tendremos que probar porque no es un delito que alguien compre, pero si lo hace con documentos que puedan ser de dudosa procedencia, si son depósitos que rebasan, si se hizo alguna cosa incorrecta, estamos en derecho de investigar. Nosotros no hemos actuado en ninguno de los casos, ni contra ninguno de los funcionarios, en algún tipo de comentario de orden personal, y ustedes lo han visto, y yo quisiera que eso también lo supiera el público en general. Aún con la persona que pueda tener la conducta más deplorable o reprochable en un homicidio, un caso grave, tenemos que tener la actitud de respeto a los derechos humanos. Y esa persona deberá ser tratada con base en la ley y en la norma, haya cometido el crimen que haya cometido. Nuestra responsabilidad jurídica y social es importante. Vamos por el tema del delito, de qué es lo que lo configura y cómo actúa, y vamos a buscar la responsabilidad que dentro de ese marco existe, lo vamos a señalar y será el juez, una vez escuchado a las partes, quien determine si existe o no primero delito y si hay una sanción que corresponda con la misma. Y lo digo con toda claridad porque no vamos, y me parece de verdad, sabrán ustedes de lo incómodo que puede ser escuchar palabras como estas que acusan de tortura o algún tipo de acto de carácter personal. Nosotros no vamos a trabajar así. Su servidor tiene muy claros sus principios de lo que está haciendo y lo que está actuando, y no tengo ninguna problemática de orden personal con ninguna de las personas que están siendo investigadas. Así lo vamos a mantener, pero seremos firmes en la decisión, en la investigación y en las pruebas, que son el principal componente con el cual nosotros vamos a hacer este tipo de señalamientos. Y de verdad, miren, lo digo además con algo que ha pasado ahora con la propia fiscal, que no solamente es una extraordinaria persona, una profesional y una persona de verdad que ha hecho mucho por transformar la fiscalía, y lo digo con la verdad de que lo han observado los demás. Nadie, en ninguno de los casos, ni siendo funcionario, ni siendo, se merece algún tipo de trato que vaya en el terreno de lo personal o de lastimar la dignidad o la integridad de las personas. Una última cosa, aprovechando que está usted aquí, hoy que se cumplen 2 años de la tragedia de la línea 12 del metro, murieron 26 personas, más de 100 resultaron heridas, y quisiera aprovechar para preguntarle, porque hay muchas voces en el sentido de que no se ha hecho justicia, y yo le quiero preguntar cuál es, Ulises, los avances que existen para que no exista impunidad en este caso. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de formar parte del equipo de investigación de este lamentable acontecimiento, y te puedo decir con toda honestidad, con toda franqueza, que dada la complejidad, lo importante, hicimos un esfuerzo enorme por presentar resultados en el menor tiempo posible y lo logramos. Se identificó claramente cuál fue el origen de esta falla. Se determinó puntualmente que había estado relacionado con la construcción, con efectos inapropiados de la construcción y en el diseño, y con ello, con el fundamento, logramos también identificar, y está documentado también igualmente, fue un documento que tiene más de 30,000 fojas, fue un trabajo extraordinario junto con los peritos para poder señalar a 10 servidores públicos, 6 servidores o ex servidores públicos que tenían responsabilidades específicas, tanto en la construcción como en la supervisión, como en el caso del diseño, y que están directamente señalados en toda la documentación, en las responsabilidades, y se les señaló. También así a las personas que estaban al cargo de la supervisora y los que estaban igualmente señalados en las actividades propias de su responsabilidad con la obra. En total son 10 estas personas, están sujetas a proceso, ya lo determinó el juez, y están llevando el proceso en libertad. Por lo que hace a las víctimas directas e indirectas, quiero decirles que se ha avanzado de una manera fundamental en lo que nosotros conocemos como la atención directa y la reparación del daño, y se han logrado acuerdos reparatorios de manera significativa con 117 personas, entre ellas la mayoría de las personas
víctimas indirectas de estas 26 fallecidos. Quiero decirles que restan 12 que han optado por hacer un proceso jurídico con un asesor especial. Están las propuestas, han decidido no tomar por ahora alguna determinación, pero ha sido puntual, claro y transparente todo el proceso con cada una de las personas que fueron señaladas y que formaron parte de la carpeta como víctimas, desde, digamos, las personas que sufrieron lesiones leves hasta las personas que desafortunadamente perdieron la vida. Hoy nos encontramos en un proceso en el que se siguen dando las aportaciones para lo que van a ser los elementos de la audiencia intermedia. Estamos nosotros convencidos y claros de lo que se ha estado señalando y cumpliendo, lo hemos integrado y estamos esperando que el resto de las personas que están afectadas se puedan adherir al acuerdo. Creemos que ha sido un acuerdo que ha cubierto en mucha idea la integralidad. No se puede, desde luego, suponer que la vida tenga algún tipo de valor que lo pueda recuperar, pero sí existen elementos que nos pueden permitir que dentro de esta pérdida, como de otras, por ejemplo, algún daño físico, se puedan generar dentro de la integralidad diferentes formas de evaluación para otorgar algún recurso. Quiero también igualmente concluir diciendo que seguimos recibiendo también las propuestas para el caso de la línea 3, que como ustedes saben tuvimos también desafortunadamente una persona fallecida. También con el resto de las personas se ha avanzado. Hemos avanzado también significativamente en el tema de tener un mejor control sobre lo que hace a los delitos que estuvieran relacionados con robo de cables y otros. Y en el caso de la línea 12, pues estamos, como ustedes ya lo habrán escuchado, aunque eso corresponde al área de obras, pero en la recuperación del acontecimiento ya, digamos, en la víspera de que pueda estar en operación y funcionamiento. Estamos cumpliendo, estaremos atentos y seguimos abiertos a la propuesta de seguir trabajando con estos temas con las familias y, por supuesto, con la Comisión Ejecutiva de Víctimas, la CEAVI, que atinadamente dirige el licenciado el maestro Ernesto Alvarado. Ulises Lara, vocero y coordinador de asesores de la Fiscalía de la Capital de la República, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradecemos enormemente el equipo, Alejandro, Álvaro, y estamos a sus órdenes. Y muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Al contrario, muy buenas tardes.